Hoy día, en esta ocasión, vamos a resolver un ejercicio sobre un trapecio isósceles. En este caso, pues el ejercicio nos está planteando dos preguntas. La primera es ¿qué tipo de triángulo es el triángulo ABE? Entonces estamos hablando de este triángulo que se forma en estos tres puntos y que calculemos el ángulo X, es decir, este ángulo que está acá afuera. Bueno, como es un triángulo, un trapecio isósceles, perdón, eh, un trapecio isósceles tiene la característica de que este lado de acá tiene la misma longitud que este. Esa es su característica. Entonces, nos dice que el ángulo BCD vale 125 grados. Es decir, este ángulo de acá mide 125. Vamos a hacerlo un poco más finito. Este ángulo mide 125 grados. Hay una propiedad del trapecio que me dice que estos dos ángulos de acá, que esos dos ángulos, o sea, llamemos a este el ángulo D, porque está en el vértice D, me dice que el ángulo C más el ángulo D igual a 180. O sea que 125 más el ángulo D igual a 180. O sea que el ángulo D será igual a 180 menos 125, lo que me da un total de 55 grados. Entonces este ángulo mide 55. ¿Para qué nos sirve saber que esto vale 55? Bueno, vamos a colocar acá 55. Sabemos que el segmento BE es paralelo a CD. O sea que este ángulo de acá vale 55. Voy a decir acá yo que el ángulo, lo vamos a hacer aquí abajo del trapecio, el ángulo BEA o AEB es igual al ángulo D. En este caso vamos a llamarlo ADC. Son congruentes. ¿Por qué? Porque son correspondientes. Son ángulos correspondientes entre paralelos. En este caso, CD y BE, o sea, esta parte de acá, esta parte de acá, con esta parte de acá, me sirven de paralelas. Y este de acá me sirve como recta secante. O si no, también lo podemos ver como un trapecio tiene este segmento y este que son paralelos. Entonces la recta secante sería esta. Y este con este son ángulos correspondientes. Si lo vemos de la otra parte, aquí y esta como secante, el 55 con este vendrían a ser siempre correspondientes. Entonces son ángulos correspondientes entre paralelas, son iguales. ¿Para qué me sirve conocer este 55? Bueno, como es un trapecio isósceles, puedo coincidir que este también mide 55. Se puede ver de diferentes formas. La primera, hay una propiedad del trapecio isósceles exclusivamente que me dice que los ángulos opuestos son suplementarios.
O sea que el ángulo BAE va a ser, BAE más el ángulo BCD sumarían 180 grados. Eso me dice la propiedad. Y pues al resolver vamos a llegar con este mismo procedimiento prácticamente y llegaríamos a que el ángulo vale 55 grados. ¿Cuál sería la segunda forma? La segunda forma es un poquito más rebuscada, por así decirlo, pero eso no nos quita el hecho de que sea funcional. Tenemos acá, nosotros podemos extender esto. Podemos extender estos segmentos. Aquí está. Y se nos formaría un triángulo. Este triángulo sería un triángulo isósceles. Se formaría un triángulo isósceles, dado que este ángulo sería este mismo de acá. Luego podríamos probar que estos de aquí serían como puntos medios. En resumen, sería todo un triángulo isósceles. Y podríamos decir que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Este lado es igual que este, entonces este ángulo sería igual que este. Pero esto aplica solo por ser un triángulo isósceles. Un trapecio isósceles. Sería por eso. Si no, nos vamos con la propiedad del trapecio, que ángulos opuestos son suplementarios. Pero eso solo aplica para los trapecios isósceles. Si este fuera un trapecio no isósceles, o sea un trapecio escaleno, esta propiedad no funciona. Esta propiedad no funciona y estaría mal. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo el triángulo ABE. Tiene dos ángulos iguales, entonces yo puedo decir que el triángulo ABE es isósceles. Es isósceles. Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo X? Hay dos formas también de hacerlo, una más larga y otra más corta. La más corta es irnos por el teorema del ángulo externo de un triángulo. El teorema nos dice lo siguiente. Dice que en todo triángulo un ángulo externo o exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. Aquí le voy a agregar ángulos internos para no confundir. Internos no adyacentes a él. Es decir, que el ángulo X será igual a la suma de el ángulo BAE más el ángulo BEA. Porque este que está aquí es el que está adyacente a él. Entonces la suma de los dos no adyacentes serían estos dos. Y eso sería el ángulo X igual a 55 más 55. El ángulo X será igual a 110 grados. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Ahora bien, ¿cuál sería la forma más extensa? Bueno, nos vamos porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces decimos el ángulo BAE
más el ángulo ABE más el ángulo BEA es igual a 180. Este vale 55 más este no lo conocemos más este también vale 55. El ángulo ABE será igual, bueno, aquí más 110 igual a 180. El ángulo ABE sería igual a 180 menos 110, o sea, 70 grados. Ahora podemos decir que el ángulo X más el ángulo ABE igual a 180. El ángulo X más 70, que es el que acabamos de encontrar, va a ser igual a 180. El ángulo X será igual a 180 menos 70, o sea, 110. Si se fijan, usando este teorema es mucho más corto que usar el de los ángulos internos de un triángulo. Ambos son correctos, pero con uno el proceso nos sale mucho más corto. Bueno, eso sería todo por este ejercicio. Si hay alguna duda, la leo en los comentarios. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.